progresiva o ejercicio resistido va a incluir cualquier tipo de ejercicio activo en donde la contracción muscular se verá o tendrá una posición de resistencia, ya sea manual o mecánica. Ahora vamos a pasar a los tipos de ejercicio resistido y en este vamos a tener que la contrarresistencia puede ser por una contracción del músculo concéntrica o excéntrica. Vamos a tener tres tipos de ejercicio resistido, que va a ser los excéntricos, los concéntricos y los isocinéticos. En los tres tipos de ejercicio el objetivo va a ser aumentar la fuerza del músculo y pues por ende aumentar su desarrollo y potencia. Ahora vamos a pasar a los ejercicios de tipo dinámico y en este va a entrar la técnica de Delur, que esta va a consistir en una progresión pues, del peso dependiendo de las repeticiones máximas que pueda hacer nuestro paciente. Es decir, vamos a iniciar, si tenemos 10 repeticiones máximas, vamos a iniciar con la mitad del peso, que van a ser por ejemplo 5 kilos, y de ahí nos vamos a ir progresivamente. Estas van a ser 8 kilos sucesivamente y después los 10 kilos con las 10 repeticiones. Por otro lado vamos a tener la técnica de Oxford, que es lo contrario. Esta es para cuando nuestro paciente pues ya está teniendo fatiga muscular, y esta consiste en ir de lo más pesado a lo menos pesado. Es decir, por ejemplo, iniciamos con 10 kilos, después seguimos con 8 kilos y terminamos con 5 kilos. Otras técnicas que podemos encontrar en el ejercicio dinámico va a ser la resistencia progresiva diariamente. También podemos encontrar el entrenamiento de pesas con circuito y el entrenamiento pliométrico. Otro tipo de ejercicio resistido van a ser los estáticos, y en este van a entrar dos técnicas. El primero es el ejercicio isométrico repetitivo corto, y en segunda vamos a tener el ejercicio para la rehabilitación y la preparación física. También vamos a tener los ejercicios isocinéticos, y en este van a entrar con respecto a las velocidades que va a tener nuestro paciente, y el ejercicio isométrico excéntrico. El ejercicio isotónico es un tipo de ejercicio dinámico, el cual se va a desarrollar con una carga ya sea variable o constante durante toda la amplitud del movimiento, mientras el músculo se va a acortar o elongar. Puede ser acompañado ya sea de una resistencia mecánica, como el uso de algún aparato, o una resistencia manual, como la fuerza que se aplica por el terapeuta. El ejercicio isométrico es en el cual un músculo o grupo muscular se contrae y mantiene su tensión. En este ejercicio se caracteriza por no tener movimiento en la articulación y no tener un cambio fisiológico en la longitud del músculo. El ejercicio isocinético es un tipo de ejercicio dinámico en el cual se va a cuidar la velocidad de contracción y elongación del músculo. En este se va a utilizar un aparato el cual mida la velocidad tanto de contracción como elongación para que ésta siempre sea constante o que no tenga una variable. El ejercicio excéntrico es un tipo de ejercicio dinámico en el cual vamos a tener la tensión muscular que se va a aplicar al mismo tiempo que se realiza la elongación muscular cuando se produce o se aplica una fuerza externa. Este tipo de ejercicio es común encontrarlo normalmente cuando se aplica pues, la gravedad en el cuerpo, u otro ejemplo sería cuando bajamos escaleras. Este tipo de ejercicio consume menos oxígeno, por lo que también se tiene menos reserva de energía. Aunque también hay que tener cuidado con los pacientes que son hipertensos, debido a que por el consumo o por la tensión que se puede aplicar puede afectar al sistema cardiovascular, por lo que es importante que en este tipo de ejercicio, cuando sea aplicado en este tipo de pacientes, ya sean hipertensos o con problemas cardiovasculares, tener mucho cuidado con las respiraciones y controlarlas. El ejercicio concéntrico es aquel ejercicio activo en donde el rango de movimiento articular se va a ver disminuido. También pues va a presentar una resistencia externa, y gracias a esta resistencia va a haber un acortamiento de las fibras musculares. En esta pues va a ser una disminución del rango de movimiento para vencer la resistencia que se presente. Este tipo de ejercicio se utiliza principalmente para ganar hipertrofia, ganar fuerza muscular y ganar potencia. El ejercicio en cadena abierta. Este ejercicio se basa en que las extremidades o la zona distal de una extremidad, ya sea pies o manos, se va a mover libremente por el espacio. Ya que facilita el movimiento y el desplazamiento. Este tipo de ejercicio se utiliza principalmente en la fase de recuperación o de rehabilitación, cuando queremos preparar o adaptar a nuestro paciente para tareas en específico.
Las principales señales de alerta de este ejercicio sería el control articular, el peso realizado y la actividad en específico a la cual se va a someter nuestro paciente. Este ejercicio nos va a ayudar a poder adaptar y poder fomentar más actividades y fomentar nuevos patrones en ejercicio. Los ejercicios cinéticos en cadenas cerradas son aquellos ejercicios que van a involucrar o necesitar movimientos que se desarrollen del cuerpo sobre un segmento o ambos segmentos distales siempre fijos. En este caso, ejemplos de actividades puede ser como caminar o subir escaleras, en donde el pie siempre va a estar en contacto con el suelo. Este tipo de ejercicios va a necesitar de posturas funcionales en donde pues exista un peso externo o una acción muscular contráctil. En pues los huesos se van a someter a cargas, también tejidos blandos no contráctiles, como puede incluirse ligamentos o cápsulas articulares. Este tipo de ejercicios nos traen beneficios como mejorar fuerza muscular, potencia, resistencia muscular. También nos ayuda a generar un mayor aumento de coordinación, estabilidad articular, en especial pues de los miembros superiores. Y pues alguna de las precauciones es que si el paciente no está indicado realizar ejercicio aeróbico o ejercicio de cargas, pues tampoco va a poder realizar lo que es ejercicio. Bueno, como resumen de los ejercicios, el ejercicio isotónico va a ser aquel tipo de ejercicio en donde los movimientos implicados van a existir un aumento o un movimiento constante del rango articular. En este caso, pues el músculo se va a cortar y alargar de manera constante y continua. En el ejercicio isométrico va a haber un sostén de la tensión del músculo o el alargamiento del músculo, pero sin tener que haber un movimiento articular. En este caso se puede usar como ejemplo la plancha mantenida o la sentadilla mantenida. En el ejercicio isocinético va a haber un movimiento constante o una velocidad constante. En este caso se va a utilizar una herramienta o una máquina que pues va a estar midiendo tanto como la fuerza que nosotros tengamos y la velocidad constante para que no haya ninguna como alternativa dentro de estas variables, en donde el músculo va a vencer la resistencia por medio de una disminución de rango de movimiento y una contracción de las fibras musculares. Un ejemplo de ejercicio concéntrico sería la flexión de codo. En el último caso, que sería el ejercicio excéntrico, va a ser aquel ejercicio en donde la resistencia va a vencer el músculo, haciendo que se alargue lo que son las fibras musculares y aumentando pues rango de movimiento articular. Ahora vamos a pasar con el ejercicio aeróbico y va a ser aquel en el que el músculo obtiene la energía mediante procesos metabólicos y de combustión. Es decir, que debido a la alta oxigenación que requieren este tipo de ejercicio, pues se va a necesitar más oxígeno en sangre, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la respiración y por ende van a ser ejercicios rítmicos y repetitivos. Van a realizar con una intensidad de leve a moderada y también una característica es que utilizan grandes grupos musculares. Algunos de los parámetros fisiológicos que debemos tener en cuenta en el ejercicio aeróbico va a ser la frecuencia respiratoria y cardíaca, el gasto cardíaco, el consumo máximo de oxígeno, la tensión arterial, la fuerza muscular, entre otros. En cuanto a la intensidad, esta vamos a tener que se basa en dos principios, el principio de sobrecarga y el principio de especificidad. La sobrecarga es la tensión a la que se va a someter el organismo durante la vida diaria, pero para que tengamos un estímulo o una respuesta diferente, pues hay que aumentar esa sobrecarga. Este estímulo o respuesta va a depender de la edad, del sexo, si realiza actividad física o el nivel de actividad física. Para tener una respuesta al ejercicio necesitamos más o menos entre un 70 a un 85% de frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, en jóvenes sanos se puede usar un 70%, mientras que en deportistas de un 85 a un 95%. Para determinar esta frecuencia cardíaca máxima vamos a utilizar una fórmula en la cual se le van a restar a 220 la edad del paciente. Un ejemplo podría ser 220 menos los 20 años de un paciente y pues ya va a 200, que sería nuestra frecuencia cardíaca máxima. También vamos a utilizar otra fórmula que es la de Carbonell, en la cual se va a obtener la frecuencia cardíaca de reserva. Esta es la diferencia entre la frecuencia cardíaca de reposo y la frecuencia máxima. Es importante también que en cuanto a los entrenamientos, entre mayor intensidad vamos a tener mayores intervalos de entrenamiento, por lo que vamos a provocar un mayor efecto del entrenamiento. Pasando a la especificidad,
Este trata sobre las adaptaciones que va a tener el sistema metabólico y fisiológico dependiendo de la demanda que se va a exigir en el entrenamiento. Y también en este se involucran pues, los periodos de descanso, las cargas y el trabajo que se realiza durante el entrenamiento. En cuanto a la frecuencia, esta va a depender pues, del nivel de la salud y la edad de las personas, así como el nivel pues, de actividad física que ya tiene. Se recomienda que sea de 3 a 4 veces por semana. Sin embargo, si se tiene un nivel de intensidad bajo, se aumenta pues, la frecuencia del entrenamiento. En caso de personas adultas mayores o pacientes convalecientes, se recomienda una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. También es importante la adaptación, en la cual el sistema cardiovascular y los músculos que se están trabajando pues se van a ir adaptando dependiendo al estímulo que se va pues aplicando al cuerpo. Es decir, que para lograr una mayor adaptación hay que ir aumentando esos estímulos para lograr distintos objetivos. Y por último vamos a tener el desentrenamiento, que se produce cuando hay un reposo prolongado en los pacientes, lo que provoca una disminución del consumo máximo de oxígeno. Y también aquí vamos a tener una disminución del gasto cardíaco. Esto se puede observar con rapidez en personas adultas mayores o que son sedentarias, pero también en personas que pasan mucho tiempo en cama, ya sea por una enfermedad. Los pacientes pediátricos de 5 a 15 años en la fórmula de VO2 max, la frecuencia cardíaca en reposo va a ser más significativa en ellos, ya que tienen un aumento del triple. En este caso, que la fórmula es 220 menos la edad del paciente. Esto quiere decir que si mi paciente tiene 5 años, sería 220 menos 5, que los latidos por minuto en reposo serían 215. Caso contrario de un paciente de 15 años, que sería 220 menos 15, serían latidos de 205 latidos por minuto en reposo. Y esto se va a hacer más significativo, ya que conforme nuestro paciente pediátrico va teniendo un aumento en la edad, va a ir creciendo tanto en masa como en fuerza. Y en este caso la masa sistólica o la fuerza sistólica es aproximadamente de 30 a 40 mililitros de presión. El VO2 max en paciente pediátrico se ve muy relacionado a la tensión arterial y la fuerza de presión, en este caso de la sistólica y la diastólica. En los niños al momento de nacer, la presión sistólica es de 40 mililitros de mercurio. Al momento de pasar a su primer año de vida, aumenta a 80 mililitros por mercurio. Se va a mantener así hasta mínimo 4 años antes de la pubertad, que es cuando sube a 110 o 100 mililitros por mercurio. En este caso, la diastólica va a tener su permanencia desde los 5 años hasta los 16 años, que es de entre 55 a 70 mililitros de mercurio. En adultos jóvenes vamos a tener que hay más información a comparación de niños y de adultos mayores. Vamos a tener en primera instancia la frecuencia cardíaca, y esta en jóvenes de 17 a 18 años aproximadamente, pues en reposo van a tener 75 latidos por minuto. Cuando están haciendo ejercicio puede cambiar hasta 190 latidos, y por otro lado vamos a tener el volumen sistólico. Igual en reposo puede ser 75 mililitros aproximadamente, y cuando realizan ejercicio puede variar. Las diferencias del consumo máximo de oxígeno entre hombres y mujeres puede variar muy poco de acuerdo al peso corporal que presente pues cada persona. En reposo puede llegar a tener hasta 300 mililitros por minuto, y cuando se realiza ejercicio puede llegar hasta 3000 mililitros por segundo. También vamos a tener muchas diferencias en la tensión arterial, en la respiración, ya que pues todas estas se van a ver aumentadas debido a la alta actividad que puedan realizar pues los pacientes. En el caso de los adultos mayores, las diferencias más importantes son que disminuye la capacidad aeróbica, la disminución del consumo de oxígeno, así como la diferencia arteriovascular, pero vamos a tener un aumento en la tensión arterial. También va a disminuir la masa muscular y la fuerza muscular debido a la pérdida de masa muscular magra. En cuanto a la frecuencia cardíaca, tenemos que en hombres de 60 a 69 años van a tener un valor promedio de 164 latidos por minuto. Ya.